Hola a todos los estudiantes de Aula Quest. Encantada de acompañaros hoy en esta exploración. Vamos a conocer la historia de una científica realmente fascinante, Alice Augusta Ball. Hola. Sí, una figura clave. Tenemos aquí varios artículos, notas biográficas, y la idea es descubrir quién fue esta pionera, qué hizo exactamente contra una enfermedad terrible. La lepra, sí. ¿Y por qué su nombre estuvo, a punto de desaparecer de la historia? Es que hay que situarse, ¿eh? Principios del siglo XX, una enfermedad que causaba un rechazo social, brutal. Imaginaos eso. Y en medio, una joven química afroamericana que encuentra la primera forma eficaz, digamos, de tratarla inyectándola, mucho antes de los antibióticos. Una historia que merece mucho la pena contar, sí. Pues Alice nació en Seattle en 1892. Venía de una familia que, valoraba mucho la educación. Ajá. Su madre era fotógrafa, su padre abogado y editor, y su abuelo materno, James P. Ball Sr., era un fotógrafo muy conocido y además activista por la abolición. O sea que ya había un ambiente potente en casa. Totalmente. Destacó mucho en Washington y luego se mudó a Hawái. Y aquí viene algo, impresionante. En 1915, con solo 23 años, se convierte en la primera mujer y la primera persona afroamericana en sacar un máster en química en la Universidad de Hawái. 23 años. Increíble. Y no solo eso, también fue la primera mujer en dar clases de química allí. Rompiendo barreras desde el minuto 1. Totalmente. Y para entender bien la importancia de su trabajo científico, hay que hablar un poco de la lepra, ¿no? La enfermedad de Hansen. Sí, cuéntanos un poco cómo era en esa época. Pues era una infección crónica, la causaba una bacteria, Mycobacterium lepre, que afectaba los nervios, la piel, los ojos. A menudo llevaba a deformidades, ceguera. Y sobre todo un estigma social terrible. El estigma. Eso era casi peor, ¿no? Se les aislaba, se les trataba fatal. Exacto. Se veía como un castigo divino, una cosa así. A los enfermos se les echaba, literalmente, a leproserías aisladas, como las que hubo en Colombia, en Agua de Dios, Contratación, sitios donde perdían hasta sus derechos civiles, fíjate. ¡Qué barbaridad! El miedo al contagio era inmenso. Aunque hoy sabemos que no es tan fácil contagiarse. Y en ese panorama, ¿qué se hacía antes de Alice? ¿Había algún tratamiento? Pues se usaba sobre todo el aceite de un árbol, el chaulomura. Era un remedio tradicional de Asia, se conocía desde hacía siglos. Ah, vale. ¿Y funcionaba? Tenía cierta eficacia, sí, pero administrarlo era una pesadilla. Si te lo tomabas o te lo untabas, pues náuseas, problemas. Ya. Y si intentaban inyectarlo directamente... Era un desastre, claro. Aceite y agua, mala mezcla. Justo, no era soluble en agua, así que las inyecciones causaban unos abscesos terriblemente dolorosos. Jo. Muchos pacientes decían que preferían la enfermedad a los efectos del supuesto tratamiento. Tela. Qué situación más desesperada. Y es justo ahí donde entra Alice Ball. Ella estaba haciendo su máster, colaborando con el Dr. Holman del Hospital Carnegie, vio ese problema y se puso a ello. Sí, y en menos de un año lo consiguió. Lo que hizo fue desarrollar un proceso para aislar los componentes activos del aceite, los ésteres etílicos de los ácidos grasos, ¿no? Eso es. Pero la clave, la genialidad, fue hacerlos solubles en agua. Ahí está. Ese fue el gran salto. Claro, al modificar químicamente esos componentes, logró que se pudieran disolver en agua. Y por lo tanto se podían inyectar de forma segura y muchísimo menos dolorosa. Ese fue el método Balch. Cambió totalmente cómo se trataba la enfermedad. Pasó de ser un remedio popular casi inutilizable, a ser un tratamiento científico que se podía administrar bien. Exacto. Y por primera vez los pacientes tenían un alivio real, podían controlar la enfermedad, algo impensable hasta ese momento. Esto permitió que miles de personas que estaban aisladas, por ejemplo, en la famosa colonia de Molokai, pudieran, ser dadas de alta y volver con sus familias, una esperanza real. Sí, un cambio brutal. Pero la historia personal de Alice, tiene un giro muy triste. Sí. Murió increíblemente joven. Tenía solo 24 años, el último día de 1916. ¿Con 24 años? ¡Qué pena! ¿Se sabe de qué? No se sabe la causa exacta. Se sospecha que pudo ser un accidente en el laboratorio, quizá inhalando gases tóxicos como el cloro. Las medidas de seguridad entonces eran mínimas. ¡Qué tragedia! Y lo peor es que ni siquiera pudo publicar sus descubrimientos, ¿no? Efectivamente, no le dio tiempo. Y aquí viene la parte más injusta de la historia. A ver. Arthur L. Dean, que era químico y el presidente de la universidad,
continuó produciendo el extracto inyectable de Alice, pero lo publicó con su nombre. Lo llamó el método Dean. Vamos, que intentó quedarse con todo el mérito. No me digas. ¡Qué fuerte! ¿Y nadie dijo nada? Sí, por suerte sí. Fue el doctor Holman, el médico con el que colaboraba ella. En un artículo que publicó en 1922, dejó las cosas muy claras. Escribió, cito más o menos, fue la señorita Balch la que logró resolver el problema. Menos mal. Un acto de justicia, aunque fuese tarde. Fundamental, sí. Y bueno, a pesar de ese intento de borrarla, su legado al final ha ido recuperando su sitio. Desde el año 2000, la Universidad de Hawái ha empezado a rendirle homenajes. Hay una placa al lado de un árbol de chaulmogra en el campus. Ajá. Le dieron la medalla de distinción a título póstumo en 2007. E incluso declararon el 29 de febrero, el día bisiesto, como el día de Alice Ball en Hawái. Un reconocimiento tardío, pero muy necesario. Su trabajo fue un hito. A ver, luego en los años 40 llegaron las sulfonas, que fueron un avance mayor, sí, pero el método de Ball transformó el tratamiento de la lepra durante décadas clave. Claro. Ofreció alivio y dignidad a miles de personas que estaban olvidadas. Hizo que un remedio que era casi una tortura fuera viable y tolerable. Es una historia impresionante, de inteligencia, de perseverancia, enfrentándose barreras de raza y de género en la ciencia de principios del siglo XX y encima una lucha después de muerta por el reconocimiento. Ciertamente. Y te deja pensando, ¿no? Sí. Si un avance tan importante como el de Alice Ball estuvo tan cerca de ser, usurpado y olvidado, ¿cuántas otras contribuciones científicas cruciales, sobre todo de mujeres o de miembros de minorías, seguirán por ahí ocultas en la historia? Buena pregunta. Esperando todavía que alguien las descubra y les dé el reconocimiento que merecen. Da que pensar, la verdad.